entender que esa humanización de la máquina es bastante intencional y es parte del hype o parte del marketing que acompaña estas tecnologías. Por supuesto que hablar de estadística avanzada es mucho menos sexy que hablar de robot humanoide que nos va a simplificar la otra tarea, o de hablar de novias virtuales, o de hablar, por supuesto, ¿no? Entonces es también una estrategia de marketing que indudablemente vende. Bueno, hola a todos en una nueva edición de Santex Talks. Mi nombre es Juan Santiago, yo soy CEO de Santex y como ustedes saben, es un espacio donde exploramos ideas que tienen que ver con la tecnología y la transformación de nuestro presente para el diseño de un mejor futuro. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy conocida, seguramente ya la han escuchado o la han podido ver en algunos medios. Ella es Milagros Micheli, es socióloga, investigadora argentina radicada en Berlín y una de las voces más influyentes del mundo cuando se trata de ética, trabajo humano y del costo real que sostiene a la inteligencia artificial. Milagros acaba de ser reconocida por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial del 2025. Pero más allá del reconocimiento, lo que distingue su trabajo es que en lugar de presentar la inteligencia artificial como algo abstracto o autónomo, pone el foco en quienes lo hacen posible, los data workers. Ese ejército invisible de etiquetadores, moderadores y trabajadores de datos, cuya labor muchas veces queda fuera del radar. Ella lidera el Data Workers Inquiry, un proyecto pionero que busca visibilizar, documentar y dignificar las condiciones de quienes entran y moderan los sistemas de inteligencia artificial. En este episodio vamos a adentrarnos en ese costado oculto de la inteligencia artificial. Vamos a preguntarnos quiénes pagan el precio real de las tecnologías que tanto admiramos. ¿Qué significa producir datos, moderarlos, sostener sistemas algorítmicos bajo condiciones precarias? ¿Qué responsabilidad tenemos como industria, empresas y sociedad para rehumanizar la inteligencia artificial? ¿Y cómo imaginar un desarrollo más ético, más consciente, más equitativo, pensando desde el sur global hacia el mundo? Bienvenida, Milagros. Bueno, muchas gracias, Juanca. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, y para todos los que nos están escuchando, decirles que acabamos de tener con Milagros una conversación que también salió por streaming. La pueden ver en nuestro canal de YouTube de Santex, para todos aquellos que se la perdieron. Y me gustaría empezar, Mila, con una pregunta que nos quedó pendiente de una de las personas que estaban por streaming, y que es una pregunta muy interesante, que tiene que ver con las infancias, ¿sí? Y la pregunta fue la siguiente. En cuanto a la educación de las infancias y adolescentes, ¿ves viable una adopción temprana de estas herramientas? Esa fue concretamente la pregunta. Bueno, la verdad es que agradezco mucho por la pregunta. También tengo que decir que no soy experta en crianza y tecnologías. Hay expertas muy buenas, pero sí decir que en lo personal y conociendo estas tecnologías y lo que pueden hacer, espero que no haya una adopción de estas tecnologías en la infancia temprana. A mí realmente... no hablo solamente de tecnologías de IA, sino de tecnologías digitales. Ver a bebés, ahora es muy común de repente ver a bebés en cochecitos que andan con los celulares pasando así con los deditos, ¿no? No saben ni hablar, ni hacer pis, ni caminar, pero saben scrollear. Eso realmente me asusta bastante. Me asusta también por una cuestión de que esto está probado, que son tecnologías que se vuelven adictivas. Estamos hablando de tecnologías digitales como las redes sociales, pero también de tecnologías de IA como chatbots, ¿no? Que se vuelven adictivas, que tienen un componente esto de la gratificación inmediata, ¿no?
y ver a estas infancias interactuando con esas tecnologías de una forma tan libre y tan naturalizada desde un punto. A veces pienso, digo, esto en 50 años lo vamos a ver y nos va a parecer que, no como esas imágenes de los años 50 que vemos hoy, donde hay chicos de 10, 11 años fumando, y hoy lo vemos y decimos que Un horror. un horror. Yo creo que esto lo vamos a ver en 50 años o en 20 capaz y vamos a decir, qué horror, qué estábamos haciendo, ¿no? Así que bueno, digo, esto es parte también de una conversación más grande que tiene que ver con la delegación de facultades a estas inteligencias artificiales o a estas tecnologías, ¿no? Y cómo eso, hay estudios nuevos que muestran, ¿no? Cómo eso apaga literalmente áreas del cerebro porque dejamos de usarlas. Estudios que hablan otra vez de la adicción que generan estas tecnologías, porque hay una gratificación inmediata, esto de un ChatGPT que te dice todo el tiempo qué brillante que sos, claro, sí, por supuesto, qué razonamiento tan fantástico, qué buena pregunta, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay un peligro ahí latente que da mucho más miedo cuando uno piensa en las infancias y sobre todo en la infancia temprana. Bien, clarísimo. Entonces, para resumir ahí lo que yo me llevo es mientras más esperemos para incorporar a nuestras infancias y adolescentes en estos temas, mejor, ¿no? Exacto, no lo digo yo, digo, ahí lo están diciendo los y las Sí. expertas en estos temas. Hay proyectos de ley en Europa donde para prohibir el uso, por ejemplo, de celulares en la infancia temprana hasta los 12 años en algunos lugares, hasta los 13 años, hasta los 16 años en otros lugares, ¿no? Recomendaciones de uniones, ¿cómo se dice esto? De consejos pediátricos, uniones pediátricas, que dicen, por favor, no, el uso es nocivo para los niños, el uso de pantallas. Perfecto. Bueno, y una cosa que me olvidé de decir para la audiencia, sí mencioné que habíamos estado en una conversación hace minutos atrás, que va a salir por streaming. Mila, vos hablas mucho de la investigación obrera, has hablado mucho en medios de esto últimamente, entonces no quiero decir a la audiencia, para consumir esa información de la cual has hablado un montón, que vayan a la conversación que tuvimos hace un rato y ahí lo pueden... Vos tenés una especialización que es la sociología, que a mí me parece apasionante cómo algo de repente tan soft o humano cobra una relevancia tan importante en algo tan duro y técnico, ¿no? Uh-huh. Y es fascinante saber que tenés expertise en estos dos extremos, lo cual claramente te autoriza a dar una opinión más que formada sobre el tema. Vos sabés que hace un par de semanas atrás estaba hablando con una persona en North Carolina que estudia el impacto de la inteligencia artificial en la neurociencia. Uh-huh. Y hablamos mucho de esto que vos estás mencionando. Estábamos en el Duke University y hablamos mucho de este tema. Y esta mañana, antes de juntarme con vos, escuchaba un podcast que me pareció realmente interesante el punto que traían. Y era el siguiente. ¿Cómo lo mal que nos hace a nosotros, cuál es el verdadero impacto que vos crees que tiene el hecho de nosotros humanizar un robot, humanizar y naturalizar este concepto de decir, bueno, tengo un humanoide, se viene toda la era de los humanoides. El lenguaje con el que nos comunicamos con ese robot y con ese humanoide, cognitivamente nos lleva a pensar o a querer pensar de que estamos en realidad hablando con una persona, un humano, y no es cierto, una máquina. Uh-huh. Y eso empieza a generar cognitivamente este lazo emocional, neurológico, que nos puede llevar quién sabe a dónde desde el punto de vista de la manipulación, y
y creo que me gustaría escuchar tu opinión desde la sociología. ¿Cómo ves vos eso y cuáles crees podrían ser las cosas que podemos hacer para mitigar ese impacto de perdernos en esa deshumanización y llegar a lugares donde creemos que estamos hablando con una persona cuando es simplemente una máquina? Una máquina. Bueno, primero entender que esa humanización de la máquina es bastante intencional y es parte del hype o parte del marketing que acompaña estas tecnologías. Por supuesto que hablar de estadística avanzada es mucho menos sexy que hablar de robot humanoide que nos va a simplificar la otra tarea, o de hablar de novias virtuales, o de hablar, por supuesto, ¿no? Entonces es también una estrategia de marketing que indudablemente vende. Y como vos bien decías, lo que produce es una confusión donde uno ya no tiene la impresión de estar hablando con un conjunto de datos mediado por un algoritmo, sino estar hablando con otra persona en un tiempo donde hay una epidemia de soledad, en un tiempo de aislamiento tan grande, ¿no? En un tiempo post-pandemia también, en sociedades que en un punto están muy rotas, y también en un contexto, te diría, de deshumanización del otro, ¿no? Una deshumanización del otro, digo, deshumanización del prójimo tan extendida, donde se da ahí una paradoja, ¿no? Un poco llamativa, esto de deshumanizar al vecino y humanizar a la máquina. Entonces, reemplazar al vecino, reemplazar al prójimo por la máquina. Por supuesto, ¿cómo no? Si la máquina todo el tiempo me está diciendo qué brillante que sos, qué buena pregunta, qué gran comentario, ¿no? Y el vecino por ahí me va a cuestionar, o el vecino por ahí piensa distinto que yo. Entonces, esas relaciones sociales que antes eran tan normales se vuelven más difíciles. ¿Por qué? Porque tengo la contracara. ¿Por qué voy a hablar con el vecino? ¿Por qué voy a hablar con una persona real si ChatGPT todo el tiempo me está diciendo que yo soy brillante? ¿Por qué voy a salir a la calle a exponerme a relaciones reales si yo, no sé, esto ya fuera de la IA, ¿no? Pero subiendo una foto, una selfie a Instagram, recibo más likes y más gratificación que no, si salgo a la calle, por ahí salgo a la calle, nadie me saluda, en Instagram me ponen likes. Entonces digo, sí, como decía antes, esa deshumanización del otro y humanización de estas máquinas se dan en un contexto de la historia muy, muy específico, ¿no? Donde estamos ante relaciones sociales que cada vez están más rotas y ante, bueno, contextos, ¿no? Un retorno de ideologías que creíamos muertas, ¿no? Del fascismo, ¿no? Y no estoy hablando de ninguna región específica, estoy hablando de un contexto mundial. Cosas que creíamos superadas y derechos que creíamos ganados y que de repente están otra vez en disputa. Entonces, digo, en ese contexto no es casual que se den estas tecnologías y esta humanización, hiperhumanización de estas tecnologías, ¿no? Acá me pregunto un poco qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si este contexto se da porque estas tecnologías también propician un hervidero social en el que es posible el retorno de estas ideologías, o estas ideologías crean un contexto de aislamiento y deshumanización del otro que propician la adopción de estas tecnologías de esta manera. No tengo una respuesta clara para eso, pero creo que está bueno pensarlo. Uh-huh. Sí, desde luego. Yo siento por ahí que en la búsqueda de la humanización, en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos como humanidad, utilizamos la velocidad de la máquina y nos terminamos deshumanizando. Es decir, buscamos algo en un círculo utilizando la máquina que nos lleva a lugares donde somos menos nosotros y más máquinas, como si tuviéramos de alguna manera ese miedo de seguir siendo humanos, ¿no? Es una sensación donde a más blanco le ponemos, más negro el negro se ve. Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que más que nada hay también un contexto de hiperindividualismo, ¿no? Que no es de ahora, se viene gestando en las últimas décadas. Y esto, ¿no? Que tiene que ver también con la cultura del autocuidado, qué sé yo, que está muy bien, no digo que no, pero también en esos avances también hubo algo de pérdida del cuidado comunitario. Yo siempre, ¿no? A veces cuando me dicen
no, pero yo, el autocuidado, y yo pienso, ¿no es más lindo el cuidado entre todas y todos, ¿no? Y yo te cuido a vos y vos me cuidas a mí, nos cuidamos entre todos y nos cuidamos como comunidad. Creo que eso es mucho más lindo, pero es verdad que en las últimas décadas hay un crecimiento de estos pensamientos, de estas cuestiones ideológicas también, ¿no? De que llevan a un individualismo extremo y también a una necesidad, como estoy también individualizado, como estoy aislado, aislada en mi casa, ¿no? Y cada vez estoy más solo, sola. Todavía tengo la necesidad muy humana de conocerme a mí mismo. Entonces, esto de la interacción también con el humanoide, con la máquina, a veces tiene que ver con eso, con esa búsqueda de uno mismo. Yo no sé si ya no quiero hablar de una búsqueda de uno mismo como ser humano o como nosotros como especie, sino una cuestión de me quiero conocer a mí mismo o a mí misma a través del reflejo que me presta, que me da la IA. Y ese es un reflejo que especialmente e intencionalmente está hecho para la gratificación inmediata. No está hecho para hacerte preguntas. Ahí va, ahí va. Claro, ¿no? Es como que de alguna manera este método que Meta ha diseñado en el mundo del te saco de donde estás, te distraigo, te aburro, trato de aburrirte sin que te des cuenta que te estoy aburriendo y en ese proceso mi objetivo es venderte algo. Sí. Compraste, inmediatamente trato de distraerte de nuevo, volverte a aburrir, seguirte aburriendo sin que te des cuenta y tratar de venderte algo más, ¿no? Entonces es este mecanismo que se ha como impuesto como modelo de negocio, donde es únicamente posible si está digitalizado, ¿no? Es decir, no me pueden hacer eso a mí en la calle todo el tiempo de manera indefinida, pero sí me lo puedes hacer si yo estoy aislado en mi cuarto, claro, y son las 12 de la noche y me puedes tener hasta las 5 de la mañana en el teléfono, en ese loop. En ese embudo, en ese loop, ¿no? Y yo lo veo eso como un embudo donde vos empezás arriba con más perspectiva, mirás para arriba, mirás el cielo, podés entender las diferencias, pero de alguna manera empezás a resbalarte y empezás a girar y girar y girar hasta donde terminás en un tubito donde ya no puedes salir, aunque te des cuenta, cada vez ves menos la realidad hacia arriba y estás inmerso en esa situación que importante es tomar conciencia de que eso está saliendo, que estamos entrando de ahí y tomar conciencia de cómo poder salir, ¿no? ¿Quién paga el precio real de la inteligencia artificial en todo esto? ¿Quién está pagando ese precio? ¿Qué pensás vos? ¿Estamos progresando como humanidad? ¿O cuál es el...? Porque así nos venden, ¿no? Esta historia, es decir, es el progreso. Pero ¿no pensás que nos tenemos que replantear la definición de progreso en este nuevo mundo, nueva era? Absolutamente, ¿no? Digo, ¿qué es el progreso? Digo, el progreso es crear tecnologías cada vez más sofisticadas sin repartir los beneficios de esas tecnologías equitativamente. Eso no lo veo como progreso o progreso social, digamos. No estoy viendo, digo, el problema, vos me preguntás quién paga el costo, ¿no? El costo actualmente lo están pagando, bueno, las personas que menos tienen, ¿no? Son esas personas a las que se les escanea el iris, ¿no? Porque no tienen otras posibilidades, entonces hacen largas colas. Pasó acá, en barrios muy específicos de la ciudad y el conurbano. Se fueron a Kenia, se fueron a Uganda a hacerlo, ¿no? Se fueron a estos distintos lugares hacer esto del escaneo del iris por unos manguitos. Y la gente dice, bueno, a mí qué me cuesta, si total. No, pero hay un entreguismo de datos, de los datos, otra vez, de lo que nos hace a nosotros seres humanos. Lo están pagando, estábamos hablando antes, ¿no? De esto de tomar el trabajo de los y las artistas, de los periodistas, de los traductores. Y hay una cuestión ahí bastante cínica, donde estas personas, estas herramientas se entrenan con la producción humana y después amenazan a los mismos seres humanos que contribuyeron a su producción con dejarlos sin trabajo, ¿no? Entonces hay ahí un círculo vicioso que es bastante cínico para estas personas, ¿no? Y sin la posibilidad de
sí, de rebelarse o, bueno, con pocas posibilidades de rebelarse, porque como decías vos durante el evento, no es lo mismo cuando hay una demanda de una gigante tecnológica, cuando se pelean entre ellos, que cuando va un pobre, no sé, artista. No sé, el otro día leía que la familia, los herederos de Van Gogh estaban en una demanda colectiva, estaban metidos en la demanda colectiva contra Midjourney, que es uno de estos generadores de imagen, ¿no? Por el uso indebido del trabajo de Van Gogh. Y yo decía, bueno, ojalá que ganen esa demanda, pero qué difícil, ¿no? Es como David y Goliat. Entonces, estas son las personas que hoy están pagando el costo, bueno, las personas que viven cerca de los data centers, las personas que terminan haciendo trabajo de datos sin muchas posibilidades de tener una alternativa. Estas son las personas que están hoy pagando el costo, pero no nos engañemos, no creamos que esto es un problema de otros o de los y las otras que están en los márgenes, sino que esto nos termina pasando a todos y todas. Hace unos años era impensable que un artista, un locutor, un actor de Hollywood, ¿no? O una actriz se quedara sin trabajo porque la inteligencia artificial o que fuera amenazado, que su trabajo fuera amenazado por la inteligencia artificial. Y hoy en día está sucediendo. No estoy diciendo el reemplazo está sucediendo y está funcionando. Estoy diciendo la amenaza se extendió también a estas profesiones que creíamos intocables. Entonces, bueno, quizás también debería extenderse a algún CEO, ¿no? Por ahí que... Sí, seguramente. Sí. Lo retomo. Quiero hacer ahí un paréntesis con esto que decís de si está funcionando. Esta mañana te escuché decir algo que lo cual estoy 100% de acuerdo, y nosotros lo vivimos desde la compañía cuando interactuamos con los clientes y diseñamos las soluciones, que esto del fake it until you make it, ¿no? Es decir, pretende algo que todavía no es, porque si lo pretendes lo suficiente lo vas a lograr y la gente va a terminar creyendo que lo es, ergo vamos a terminar haciéndolo, ¿no? La anticipación de lo que nos plantea Hollywood muchas veces y la historia de Silicon Valley y todo esto, ¿no? De que a donde va la plata es a donde nosotros como humanidad tenemos que ir. Yo también siento un poco esto que mencionabas vos hoy, de que hay un montón de cosas que no están funcionando, pero un montón de cosas. Y que hay un montón de cosas también que nos venden como que están automatizadas, pero son seres humanos los que están interactuando para hacerlas creer de que automatizadas funcionan igual que con las humanas. Pero la realidad es que no. Y la mayoría de nosotros no sabemos eso. Es decir, no se blanquea que hay un gap muy, muy grande, y en el medio está lo que llamamos marketing, entre la historia que nos cuentan, que quieren hacernos creer de que verdaderamente ya estamos ahí, cuando en realidad falta muchísimo para llegar ahí, y nosotros ya estamos comprando futuro, ¿no? Es decir, estamos comprando un futuro. No sé, me imagino que sí, habrás visto el lanzamiento de Neo, del humanoide ¿no? Que al final terminó siendo todo una farsa. El robot no hace nada. No servía para nada. Era el que hizo un desastre en una cocina, que lo pusieron a cocinar y como no sabía ni romper un huevo. Exactamente, tal cual. Cocinaba peor que mi hermano. Sí, no le quiero. Bueno, espero que todavía no nos esté escuchando. Pero bueno, sí, cuando me invite a comer le voy a poner una buena excusa para no ir. No vaya. Gracias por el heads up. Claro, evidentemente, o sea, digo, lo que termina sucediendo es que estamos comprando un futuro donde estamos jugándonos a que eso va a ser lo que más nos conviene. Pero este robot tenía que ser entrenado. Cuando lo entrevistaron esta periodista famosa, que después salió a decir que ella sabía perfectamente que había una persona atrás haciendo todo por el robot, ¿no? Que no era el robot haciéndolo. Pero tuvimos la suerte de que una persona se tomó el trabajo de investigarlo, de ponerlo en los medios, y así pudimos acceder a esa información. Tantas cosas suceden como esas que nadie los pone en los medios, y no podemos nosotros, la ciudadanía, o los usuarios, entender de eso y decir, che, no me vas
no te voy a pagar $20.000 o $600 por mes por un servicio que no me lo vas a prestar en definitiva. Si yo tengo que entrenarlo y después la compañía se le va a decir, no, es que vos lo tenés que entrenar. pero sí es un trabajo tuyo, no un trabajo mío entrenarlo. O sea, dámelo entrenado, ¿sí? o dámelo gratis, yo te lo entreno y lo vendamos juntos. ¿Qué tal esa combinación, digamos, de... Entonces, nada, esto... Quería simplemente hacer un highlight de eso por lo que comentaste esta mañana y por lo que decís ahora de esto de tantas compañías. Yo conozco en el mundo que han tenido que hacer el rollback, pusieron agentes para hacer customer service y después hay una muy famosa en Europa, una fintech sueca, que tuvieron que volver todo de nuevo para atrás. Hicieron el rollback, 700 personas para poner la gente y después, bueno. Está sucediendo. Está sucediendo. Sí. Bueno, el problema con eso es que cuando sucede, cuando se instala la automatización, se implementa la automatización, esto sale en todos lados, ¿no? Hay como una algarabía general y salen los medios, que no se implementó estamos en un estado de la tecnología que logra que se automatice esto y lo otro. Ahora, cuando hay este rollback del que estabas hablando, ¿no? Cuando hay este retroceso y dicen, no, la verdad que no funcionó, tenemos que volver a recontratar a la gente, esto no sale en ningún lado. Te enterás vos porque estás en este mundo, me entero yo por ahí porque alguien me lo pasa, pero no se entera la mayoría de la población. Entonces todo esto perpetúa un poco esto de la ilusión de la IA automática y sin manos que la manejen, cuando en realidad eso no es más que... Yo diría una estafa, pero hoy enojé a los juristas por no hablar con propiedad, así que bueno, no voy a cometer el mismo error. Vamos a hablar de ilusión, así no se me enoja nadie. Y bueno, acá podés decir lo que quieras, no se va a enojar nadie. Así bueno, no, pero sí, es que en realidad es medio una estafa, porque estamos construyendo una burbuja de cosas que, como decía, estamos comprando futuro, no sabemos ese futuro que va a ser. Y la realidad de hoy, como hablábamos más temprano, es esto, ¿no? Hay un montón de lo que se conoce como falsa automatización, donde hay gente, ¿no? Medio como un titiritero manejando los hilos. A mí me parece muy ilustrativo, ¿no? Pensar en esto de que donde la primer plataforma donde se concentran los trabajadores y trabajadoras de datos, ¿no? Que pone a disponibilidad estas manos que mueven los hilos 24/7 y a precios irrisorios, se llama Amazon Mechanical Turk, el que hace referencia al turco mecánico. No sé si sabes o saben la gente lo que es el turco mecánico. El turco mecánico era una ilusión del siglo XVIII, creo, que pasaba por estas ferias de novedades, ¿no? Alguien había inventado, era como un maniquí, se le dice el turco mecánico porque estaba vestido a la usanza del Imperio Otomano, y mecánico porque se suponía que era un maniquí que jugaba solo al ajedrez y podía desafiar a cualquier maestro ajedrecista, ¿no? Entonces, claro, era el maniquí, la mesa con el tablero de ajedrez, ¿no? Y una mesa. Esto se presentó por toda Europa, ¿no? Generando fascinación. Venían maestros ajedrecistas de todos lados a desafiar esta máquina que supuestamente sabía jugar al ajedrez autónomamente. Lo que sucedía era que debajo de esa mesita con el tablero de ajedrez, detrás de una cortinita, había un maestro ajedrecista de carne y hueso moviendo palanquitas y moviendo las fichas y jugando. Realmente era un humano moviendo poleas y palanquitas jugando al ajedrez. Entonces, que la plataforma que pone a disposición estas manos que mueven las palanquitas y las poleas de la inteligencia artificial haga referencia a ese turco mecánico, digo, ya lo que no vemos es porque no lo queremos ver. Más descriptivo que eso, imposible. Más explícito no hay. Más explícito no hay. Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es progreso para vos en este contexto, no? No, yo creo que progreso tiene que ver con redistribuir un poco los medios, no digo producción, pero de computación, un poco más equitativamente o más equitativamente, ¿no? Vamos a ser ambiciosas, ¿por qué no? Pensar en tecnologías, mi discurso, un poco mi postura, no tiene que ver con un rechazo de la tecnología por la tecnología en sí misma, sino un rechazo de las formas en las cuales el avance tecnológico está planteado en este momento, un rechazo de la concentración de poder en manos de unos pocos tipos en Silicon Valley, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso.
Y creo que progreso tendría que ver con la posibilidad de desarrollar tecnologías o rehusar desarrollarlas si consideramos que no necesitamos esas tecnologías. La posibilidad y el espacio de pensar qué tecnologías sí necesitamos, ¿no? Y eso desde cada comunidad específica. Y tener entonces el conocimiento, tener los medios, tener los datos propios para desarrollar esas tecnologías si consideramos que es necesario. Creo que eso es el progreso. No puede... Es realmente una falacia. Otra vez me viene a la cabeza la palabra estafa, ¿no? Es una estafa que nos quieren hacer creer que una tecnología, una única tecnología desarrollada en un lugar muy específico, como es Silicon Valley, con un lineamiento ideológico muy, muy específico, le tenga que servir a todo el mundo. ¿Por qué creer? ¿Cómo hicieron para hacernos creer que eso es posible y que es una realidad y que eso es lo que tenemos que aceptar? ¿Por qué no pensar que en realidad cada uno o cada comunidad necesita cosas más específicas y por qué no que esas comunidades tengan la posibilidad de desarrollarlas? Sí, efectivamente, ¿no? Es así. Porque creo de que es una expansión del modelo existente. Esa sería la respuesta más simple, ¿no? Que me viene a la cabeza. Es simplemente por eso. Es porque el modelo actual le conviene a un grupo de personas de que sea expandido y que no sea transformado. Punto, ¿no? Transicionemos esto Claro. y ya. ¿Qué opinas hablando de redistribución de recursos como la tecnología impacta, qué opinas de la ley esta que sacó Brasil ahora, donde le da el poder al usuario del dato y le obliga, en este caso hay una prueba piloto que hecho hace un par de meses atrás, una billetera virtual, en donde las empresas que usan los datos de los usuarios deben compartirle las ganancias al usuario. ¿Qué opinas de eso? Han sido Brasil. A mí personalmente me encantó que fuera primero en nuestra región, Sí. para empezar, ¿no? Como latinoamericano. Y segundo, me parece súper innovador y transformador, los primeros en el mundo en sacar un marco legislativo donde le ponen una transformación real, concreta, en la distribución de recursos al usuario final. Uh-huh. Sí, bueno, sin ser experta en regulación, eso lo quiero aclarar, a mí me parece también, celebro mucho estas iniciativas regionales que un poco son medio contraculturales, ¿no? Van contra la corriente de lo que está sucediendo en otras regiones del mundo o en los epicentros de poder del mundo, que desde las periferias un poco pensemos en estas alternativas. Yo lo celebro muchísimo. Sé que la iniciativa, por supuesto, hay voces críticas que critican, digamos, cosas específicas, pero en general me parece una cosa fantástica. Es algo parecido con lo que hablábamos con respecto al trabajo de datos. Hay una empresa en India que proponía algo parecido con respecto a compartirle las ganancias a las personas que producen estos datos que después terminan valiendo billones y que hacen a estos empresarios trillonarios. Y decir, bueno, ¿por qué no que tengan de por vida usufructo de esos datos, ¿no? Y sobre su propia producción? Y esto lo estaba haciendo una empresa que se llama Caria en India. Pero bueno, había ahí algunas cuestiones, si bien la iniciativa era muy buena y bien intencionada, había ahí algunas cuestiones que tenían que concernían a la educación de estos y estas trabajadoras con respecto a esto de poseer los datos y tener derecho a cobrar regalías por estos datos, ¿no? Y bueno, si una persona no sabe cómo hacer esto y qué significa, etcétera, etcétera, bueno, era medio difícil que se pudiera llevar a cabo. Pero en general la iniciativa fantástica. Y en el caso de Brasil, sí, Brasil está siendo pionero en todo lo que sea legislación con respecto a la inteligencia artificial y realmente debería ser un poco un espejo y un ejemplo para la región. Sí, yo también los admiro mucho en cómo vienen llevando esto adelante, porque están trabajando mucho sobre su soberanía digital. Sí. Y están entendiendo de que están disponibilizando sus recursos para generarse futuro y no deuda tecnológica, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Y creo que la Argentina en ese sentido debería tomar como ejemplo esto, ¿no? Porque es muy importante, en mi opinión, de que nosotros en Argentina hoy estamos en una posición
geopolítica mundial donde estamos llamando la atención. Hay gente que está interesada en la región y en nuestro país, lo cual es buenísimo y yo lo celebro. Y creo que es una oportunidad que no tenemos que dejar pasar, pero siempre con esta mirada, ¿no? De cómo nosotros inteligentemente formamos parte como estrategia, como país, del utilizar nuestros recursos naturales, en este caso, que son tan necesarios para desarrollar este negocio, comprándonos un futuro, asegurándonos de formar parte de ese futuro y de ese negocio global y no generando deuda tecnológica, deuda técnica, ¿no? Con esto regalando nuestros recursos a cambio de una inversión de X dinero y que ahí se termine el juego, ¿no? Muy importante. Hablando de regulación, ¿cuáles son los puntos estratégicos que debería contemplar una regulación de inteligencia artificial en tu opinión? Bueno, yo creo que un poco vos lo nombrabas, ¿no? Esto de la cuestión de la soberanía regional o nacional, ¿no? En este caso. Me gusta mucho lo que vos planteabas con respecto a... está buenísimo que estemos llamando la atención, está buenísimo que seamos atractivos como país para ¿no? quienes quieran invertir en estas tecnologías. Pero uno puede ser atractivo por regalado, puede ser atractivo realmente en buena ley. Y creo que tenemos, no sé por qué a veces pensamos que si no regalamos todo, no vamos a ser atractivos como país. Y en realidad, sí, tenemos gente talentosísima, tenemos recursos extensísimos, tenemos un país hermoso y tenemos la capacidad de desarrollar tecnologías en nuestra propia ley. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso y creérnosla un poco más y no pensar que siempre las inversiones van a venir si regalamos todo? Y creo que ahí la cuestión de la legislación es fundamental, ¿no? Pero bueno, también un tema difícil, es una decisión política también. 100%. Mila, yo sé que vos tenés un compromiso, te tenés que ir, sí. Así que tenemos que ir lamentablemente cerrando, pues yo me quedaría hablando con vos todo el día. Esa es la verdad, pero quiero ser responsable con tu tiempo. Tengo que irme. Así que te agradezco por el tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has compartido hoy, y ha sido un verdadero placer. A la audiencia simplemente agradecerle por escucharnos. Si les parece interesante esto, lo comparten, nos lo comentan y nos ayudan a difundir este tipo de contenido que creo que es muy valioso y necesario para el mundo de hoy y el que viene. Muchísimas gracias a todos y los espero en un próximo Santex Talk. Gracias.